¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se les desea siempre, y espero sea así y estén teniendo un maravilloso día. Y bueno, bienvenidos a este videito, bienvenidos al estrenazo, porque miren, ya como ustedes le han dado muy fuerte al apoyo a este tipo de videos, hoy continuaremos con el top 6 de los mejores mutantes galácticos de MGG actualmente, chicos. Recuerden que ya he subido lo que es el top 6 de los Cybers y el top 6 de los Zoomorphos, y ahora toca el de los galácticos, chicos, que como siempre, si este video también le explotáis ese botón de like y demuestráis mucho apoyo, el siguiente top será el de los sables, chicos, que a muchos les interesará, así que dejen ese poderoso like. En verdad les agradezco mucho el apoyo con este tipo de videos, con este tipo de series. Y bueno, vayamos con este top 6 de los mejores galácticos de MGG actualmente, desde ya. Y bueno, amigos, el mutante que abre las puertitas a este videazo, a este top, es nada más y nada menos que el jefe de reactor, Garlock. Este mutante galáctico con necro que posee la habilidad de fortalecimiento. Sus estadísticas, chicos: posee una velocidad de 4.55 puntos, una vida total de 3672, un ataque de 1740 puntos. El fortalecimiento, chicos, es de 382 puntos, lo cual representa un porcentaje del 22%. Como siempre, chicos, la estadística extra: cuando este mutante alcanza el level 25, su habilidad de fortalecimiento pasa de un 22% a un 34%, que eso lo hace convertirse en un mutante completamente peligroso al estar fortalecido, chicos, porque a pesar de que tiene un daño increíble, también tiene un fortalecimiento increíble, lo cual lo hace muy peligroso. Obviamente la debilidad es su vida, pero eso se compensa, y bueno, más que todo ese daño con ese fortalecimiento es lo que lo hace el sexto mejor mutante galáctico de MGG actualmente, el mamadísimo jefe de reactor, Garlock. Y vamos avanzando, amigos, y aquí tenemos en el quinto puesto al nada más y nada menos mamadísimo, poderoso Litominero Estelariano. Este mutantito, que no es tan viejo en realidad, salió hace varios meses. Este mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. Bien rarito. Estadísticas, amigos: posee una velocidad de 5 puntos, tiene una vida total de 4268, posee un daño de 1918 puntos. El debilitamiento es de 191 puntitos apenas, lo cual representa un 10%. Como la estadística extra, su debilitamiento apenas aumenta al level 25 a un 15%, lo cual es algo muy caca en el mutante. La debilidad, el debilitamiento técnicamente no le sirve. Pero ¿por qué se gana el quinto lugar, chicos? Por su combinación de genes y también a la vez porque miren esa velocidad. O sea, este mutante es 5 de velocidad, pero miren su vida es más que buena, de 4268, y su daño es totalmente bestial, de 1918 puntos, lo cual lo hace situarse aquí. No avanza mucho más porque su habilidad técnicamente es casi nula, y es lo que lo deja aquí en este puesto. Pero aún así, un mutante muy mamado que se merece muy bien este lugar. Puesto número 4, cracks, y aquí tienen a un mutante legendario que en realidad pocos conocen y mucho menos se esperaban. Estamos hablando del mutante Dimension. Este mutantito con genes galáctico y mítico que posee la habilidad de respuesta. Ojo, súper raro. Tiene una velocidad total de 8.85 puntos, una vida de 2654 puntos. El daño de sus ataques es de apenas 706 puntos y su respuesta es de 35 puntitos. O sea, un 5% de respuesta. Y se preguntarán, wow, ¿y cómo este mutante se gana ese lugar teniendo esas estadísticas? Pues ya verán.
Como dato extra, como siempre les doy, el mutante al alcanzar el level 25 su respuesta aumenta de un 5% a un 17%. No es la gran cosa, pero aquí le viene el dato extraordinario que hace que este mutante se quede con este cuarto lugar. Y es que su daño no es de 706 puntitos, chicos, sino que su daño real es de 1500 puntos aproximadamente. Sí, así como han escuchado, el mutante tiene casi los 1500 puntos de daño, casi igualando a un Zeus, superando a un Orión en daño, amigos. ¿Me entienden eso? O bueno, se diría que tiene, sí, más daño que el Orión. Un mutante increíble que de hecho muy pocos lo tienen. De hecho, con una sola mano yo podría contar los jugadores que pueden tener al Dimension, porque este mutante solamente vino una vez a dinero real y vino súper caro. Creo que eran por encima de los $50. Un mutante que igualmente es fuerte. Lástima que vino a ese precio tan elevado, pero por ese increíble daño. También porque tiene muy buena vida. O sea, chicos, para esa velocidad y tener ese daño, 2654 puntos de vida, es más que grandioso. Lo malo, su habilidad, porque si tuviera otra habilidad obviamente escalara más puestos. Pero puesto, repito, número 4, Dimentio. Puestito número 3, y aquí tenemos por fin a un mutante exclusivo, chicos, y estamos hablando de Animus de Irrealidad, mutante doble galáctico que posee la absorción de vida. Vayamos a sus estadísticas. Como ya saben, este mutante tiene una velocidad de 6.67, una vida total de 4669 puntos, el daño de su ataque individual es de 1086 puntos, mientras que su daño múltiple hace 542. Posee una absorción de vida de 217 puntos de su individual y la absorción de vida de su daño múltiple es de 108 puntos apenas, lo cual representa un 20%. Si seguimos avanzando sus estadísticas, si seguimos divulgando, al alcanzar el level 25, el mutante su absorción aumenta de un 20% a un 30%, lo cual, ya saben, más absorción de vida. Un mutante que se gana este lugar porque para su velocidad tiene una vida fantástica, el daño es más que equilibrado y su absorción de vida es buenarda, es lo que complementa. Y bueno, estamos hablando nada más y nada menos del Animus de Irrealidad, el mejor mutante exclusivo de MGG estadísticamente, chicos. Sí, el tercer lugar se lo lleva el mejor exclusivo del juego actualmente, Animus de Irrealidad. Amigos, una pausa por aquí. Ya saben que en este tipo de videos yo hago lo que es una sección de menciones honoríficas antes de avanzar con los dos mejores mutantes del video, chicos. Y bueno, para esta ocasión tenemos 4 mutantes que se acercaron pero que por muy poco a entrar en el top. Y estamos hablando de estos siguientes mutantes: lo que es el Mega Astral, chicos, mutante legendario doble galáctico. También tenemos a la Ammonia Atlántica, legendario galáctico consomorfo. También tenemos a otro galáctico consomorfo que es el Owlot. Y por último tenemos al doble galáctico ET Elliot, chicos. Mutantes que se ganan estas menciones honoríficas por sus estadísticas y que por muy poco no entraron a este videito de los 6 mejores galácticos. Así que de resto, con los siguientes puestos, continuemos. Y llegamos a los 2 mutantes galácticos más mamados, más poderosos de Mutant Genetic Gladiador, chicos. Ya muchos apuestos que ya deben de haber eliminado los 2 lugares, pero aquí vamos con el segundo puesto, con el bicampeón, con el segundo más mamado. Y estamos hablando del Asteroide Gestal, este mutantito doble galáctico que también tiene la absorción de vida. Vayamos a sus estadísticas, porque este mutante tiene una velocidad de 6.25 puntos, una vida total de 4.438 puntos, el daño de su ataque individual es de 1.442, el daño de su ataque múltiple en realidad señala como si fuera el individual, pero su daño aproximadamente es de 1000 puntos. Tiene una absorción de vida de su ataque individual de 216 puntos y de su múltiple de 105 puntitos, lo cual representa apenas un 15% de su absorción de vida. Ojo, el mutante al alcanzar el level 25 su absorción de vida aumenta a un 23%, lo cual significa
mucha mayor absorción obviamente. Un mutante que ya lleva más de un año que salió, un mutante que no muchos se compraron, sí bastante gente, pero no muchos más se lo compraron porque se desconocía su daño real, chicos. Sí, este mutante no representa ese daño de 1442 puntos, porque este mutante, su daño real es de 1800 puntos aproximadamente. Sí, chicos, lo cual lo hizo gobernar en el PvP muchos meses, chicos, porque puede tener baja absorción, pero si su daño es más que increíble, imaginen la absorción. Un mutante que la estaba rompiendo en el PvP con su combinación de fortalecimiento, porque técnicamente hacía un daño increíble y se curaba todo lo que le daba en gana. Mutante que la rompió mucho, ya no se ve casi por la aparición del Archivista Eterno y del Heredero de los 5 Anillos, tristemente, como la mayoría de los mutantes, pero un mutante que de sí gobernaba y sigue gobernando en el PvP actualmente por ese daño mamadísimo y eso. Y bueno, para rematar, hace meses le bufearon la vida, tenía 4000 de vida y ahora tiene un total de 4400, lo cual lo han hecho fuerte, pero aún así, con el meta actual, no se resalta tanto. Pero un mutante que cualquier jugador que lo tenga es un destrozo total lo que hace el asteroide gestal. ¿Y qué le puedo decir, amigo? ¿Qué les puedo decir? Obviamente este puesto número 1 se lo iba a otorgar, se lo gana, mejor dicho, el mamadísimo y poderoso jefe de reactor, Zeus. Sí, amigos, este grandioso mutante galáctico con sable con la habilidad de fortalecimiento que todo mundo ya debe de conocer, chicos. El mejor jefe de reactor, uno de los mejores mutantes del juego actualmente, porque para lo que se aprovecha. Veamos sus estadísticas para que entiendan los nuevos jugadores. Posee una velocidad de 11.11, tiene una vida total de apenas 1339 puntos. El daño de sus ataques es de 1099 puntitos. Posee un fortalecimiento de 109 puntos, lo cual representa un 10%. Otras estadísticas, al alcanzar el level 25 su fort apenas aumenta a un 15%, lo cual no representa la gran cosa, pero recuerden que eso se basa en su daño y su daño es alto. Se preguntarán, dices que es daño alto pero tiene apenas 1099 puntos. No, chicos, porque en realidad este mutante, al subir sus niveles respectivos del 10 al 15, su daño real es de 1600 aproximadamente, 1600 puntos de ataque, chicos, lo cual lo hace un mutante ahorita que rompe todo. Mutante que tú vayas y aproveche ataques con el Zeus, mutante que destrozas. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad increíble, daño increíble, con fortalecimiento, ¿qué más puede pedir, amigo? Un mutante que le hace técnicamente counter a todo, excepto si obviamente te superan en velocidad, pero no importa la poca vida que tenga, mientras tú planees tu estrategia, el Zeus destroza lo que quiera que tú o plantees, mejor dicho, el rival, lo que plantee el rival en su defensa. Un mutante que absolutamente diría que está algo roto, está equilibrado de hecho, más que todo porque actualmente ya con el Spin Fury, Mimit, Pesadilla, muchos mutantes lo superan en velocidad y se lo pueden one-shotear fácilmente, así que digamos que el meta de nuevo mutante es lo que lo ha equilibrado, así que el mutante está más que bien actualmente y como les digo, se merece más que todo este primer lugar por el destrozo que hace este compañero a cualquier defensa de MGG, chicos. Desde su combinación de genes hasta su increíble daño comparado, mejor dicho, equilibrado, acompañado con ese fortalecimiento que cada vez viene mejor. Porque aprovechando esa velocidad, que ya pegues un turno, al otro ya esté fortalecido y obviamente por tu velocidad ya pegues un segundo ataque, el daño que has hecho es más que brutal, más que bestial. Así que bien merecido el primer lugar, el mamadísimo y poderoso Zeus. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les ha parecido el top? ¿Cambiarían algunos puestos? ¿Intercambiarían, mejor dicho? ¿O incluirían a un nuevo mutante? Háganme saber eso en los comentarios y obviamente dialogaremos sobre eso. Ya saben que si este video es muy apoyado, subiré rápidamente la semana arriba lo que es el top 6 de los mejores mutantes sables actualmente de MGG, chicos. Así que superemos esos 400 likes y reventemos ese apoyo para subir rápidamente ese siguiente video. Y bueno, como siempre, gracias por el apoyo que he recibido últimamente y gracias por estar. Así que sin más nada que decir, aparte de que dejen su poderoso like,
y se suscriban si son nuevos por el canal, ya que subo full contenido de Mutants Genetic Gladiador. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.